Saludos y bienvenidos al canal. Espero que todos la estén pasando de lo lindo. Y hoy estaré hablando sobre algunas guías que les ayudará a seguir para intentar mejorar la calidad de sus fotos a la hora de tomar fotografías en sus monedas, en especial si están tratando de vender sus monedas. Una buena cámara con un potente zoom óptico, bueno, por lo menos de 35x, estoy segura que tomará unas fotos precisas. Sin embargo, no todos podemos tener buenas cámaras. Así es que si tiene acceso a la cámara de un teléfono móvil, o sea, su celular, sería fantástico, ya que en los últimos años debería ser capaz de lograr resultados similares. Primeramente, existe una forma más sencilla de tomar fotografías de sus monedas y es usando lo que tenga a la mano. Y existe una fuente de luz perfecta disponible para la mayoría de nosotros durante todo el año y es el sol. La luz natural del sol es sorprendentemente buena para la fotografía de moneda, ya que tiende a reproducir el color y el tono natural de la moneda. Puede iluminarla uniformemente desde todos los lados y no necesita preocuparse demasiado por la intensidad. Tener un poco de cobertura de nubes en un día nublado funciona aún mejor, ya que la luz del sol es más difusa y por lo tanto menos intensa. También tenga en consideración que puede encontrarse bloqueando el sol con su cuerpo, mano o teléfono y necesita inclinar la moneda para captar la luz solar de manera correcta. Al cambiar el fondo de color negro, se ha obtenido una imagen de muy mala calidad. Esto ocurre porque la cámara del teléfono intenta garantizar que toda la imagen esté iluminada de manera uniforme. Sin embargo, si usted intenta ajustar su cámara al aumentar el brillo del fondo, tenga en consideración que pudiera perder muchos de estos detalles en las monedas. No es que el fondo negro es incorrecto, por el contrario. A la hora de elegir un fondo, siempre recomendaría tomar fotografía sobre un fondo negro o blanco liso. Si desea agregar un fondo más estilizado después, es más fácil hacerlo al editar la foto. Esto hará que sea mucho más fácil mantener la coherencia en toda su foto y también le permitirá cambiar el fondo en un momento posterior. En cuanto a si debe optar por el negro o el blanco, esto depende de sus preferencias. Si su objetivo es tener un fondo negro u oscuro, tome fotografías con un fondo negro. Si quiere un fondo blanco o de un color diferente, probablemente sea más fácil tomar la foto con un fondo blanco y luego editarla para separar los bordes de la moneda del fondo y cambiar el color. Muchos prefieren los fondos negros a menos que requiera tomar una foto para vender sus monedas. Entonces prefieren utilizar fondos en blanco. Algunas personas les gusta tomar fotografía con una separación del fondo. Otros componentes clave para conseguir un fondo perfecto es separarlo de la moneda. Y esto se puede hacer con un software de edición después, pero hay muchas cosas que puedes hacer antes de tomar la foto. Le ahorrará mucho tiempo en la edición. El objetivo aquí es desenfocar el fondo y suavizar las sombras de la moneda en el fondo. El método más fácil es simplemente levantar la moneda del fondo unos centímetros o una pulgada. El fondo ahora debería estar lo suficientemente alejado de la moneda como para que esté ligeramente borroso y las fibras, el polvo o similares sean menos visibles y más fáciles de eliminar en la edición. Los bordes de las monedas también deberían estar ahora más separados del fondo si la moneda está sobre un paño o un trozo de filtro o de metal o de tela. Puede quedar ligeramente por debajo de la superficie y los bordes quedarían parcialmente oscurecidos por el material del fondo. Por último,
Levantar la moneda del fondo debería suavizar o a veces incluso eliminar por completo las sombras proyectadas por la moneda. Estas sombras reducen el contraste entre el borde y el fondo y hasta pueden dificultar la separación de ambos durante la edición, especialmente con el software que intenta hacerlo automáticamente. Pero definitivamente vamos a hablar de la iluminación, que es sumamente importante. Yo les recomiendo las que yo utilizo. Sin embargo, las luces LED o LED son asequibles y están ampliamente disponibles, por lo que son una buena opción cuando se busca alejarse de las limitaciones de la luz natural. Y hay varias luces LED populares que se usan comúnmente para fotografiar monedas, una de las cuales es la luz Janho de IKEA. Y esta es una pequeña lámpara LED unida a un cuello de cisne que es flexible, que permite una fácil colocación de la lámpara. Tiene un tono cálido y es razonablemente potente para el tamaño. Hay muchas alternativas en lámparas disponibles, pero podemos usar esta como ejemplo, ya que las lecciones son ampliamente a la mayoría de las lámparas LED. Ahora, cuando tenga la luz LED, es posible que se pregunte cómo colocarlas. Por lo general, desea tener una iluminación de ángulo alto. Esto significa que la luz proviene de la parte superior y punta directamente hacia abajo sobre la moneda, en lugar de iluminarla desde un costado como en la iluminación de ángulo bajo. Querrá experimentar con el ángulo exacto, pero la iluminación de ángulo alto tiende a funcionar bien, ya que le ayuda a garantizar que toda la moneda esté bien iluminada y el ángulo alto garantiza que gran parte de la luz que llega a la moneda se refleje de regreso a la cámara. La iluminación de ángulo bajo, en este caso, tiende a iluminar un lado de la moneda más que el otro y reduce la cantidad de luz que se refleja hacia la cámara y por lo tanto oscurece cualquier tono que pueda tener la moneda. En el caso de las monedas con alto relieve, puede proyectar grandes sombras en la dirección de la luz y ocultar los detalles. Bueno, aunque haya veces que puede combinar las iluminaciones tanto de ángulo bajo con la iluminación de ángulo alto para agregar sombra adicional y al mismo tiempo garantizar que la moneda esté bien iluminada. Esto es particularmente efectivo para mostrar la profundidad o el relieve de una moneda, pero puede ser difícil de dominar. Así que la iluminación de ángulo bajo también puede ser mejor para estudiar los detalles de la superficie, ya que resalta los pequeños rasguños, marcas, grafitis o leyendas en la moneda al crear un contraste en relación con la superficie de la moneda. Ahora, si habláramos de la iluminación de ángulo alto, tiene muchos beneficios, pero puede ser difícil de perfeccionar. Y a menudo, debido a la falta de espacio, la luz debe colocarse lo suficientemente lejos de la moneda para que no provoque reflejos apagados, que oscurecen los detalles con puntos brillantes intensos. Al colocar la luz más lejos, pero en un ángulo alto, es posible que también necesite tener la cámara más lejos de la moneda para evitar bloquear la luz y proyectar una sombra. Esto se demuestra en las dos imágenes de ejemplo donde la foto desde un ángulo bajo se tomó a una distancia mucho más cercana a la moneda, ya que la luz estaba a un lado y fuera del camino. Sin embargo, cuando hablamos de la iluminación pseudoaxial, es una técnica que implica reflejar la luz sobre un objeto en perfecta alineación axial con el lente de la cámara. En otras palabras, la luz se dirige hacia abajo,
perpendicular a la superficie del objeto o en este caso de la moneda. Este método es común en la fotografía de monedas modernas, pero puede ser difícil de lograr correctamente ya que requiere mucha luz y puede reducir la nitidez o causar otros problemas ópticos. Sin embargo, esta iluminación axial puede considerarse como una iluminación aproximada a la axial que conserva la mayoría de los beneficios y elimina la mayoría de las limitaciones. En mi experiencia, la iluminación de ángulo alto y pseudoaxial funciona bien para la mayoría de las monedas, en particular aquellas con superficies que son brillantes y planas y sin grandes relieves. Este tipo de iluminación tiende a resaltar la mayor parte del tono de la superficie de una moneda, así como las líneas del flujo, el texto de la leyenda, bueno, u otros detalles. Lo hace proporcionando contraste alrededor de los bordes de la moneda sin crear espectáculos. Este efecto tiende a producir un contraste fantástico. Ahora, solo los bordes de las monedas son oscuros o un poquito más oscuros, mientras que las superficies de ambos lados reflejan esa luz, creando así un contorno entre la moneda como un retrato y la superficie plana de la moneda. Y existe mucho más información en cómo tomar fotografías de moneda. Pero espero que estos consejos le ayuden a mejorar sus fotografías de moneda como me han ayudado a mejorar las mías. Recuerde que también esta guía ilustre del tipo de fotos que puede tomar no solamente es para cámaras, sino para tomar fotografías en su teléfono móvil o celular. Estoy segura que con todos estos puntos les ayudará a mejorar su fotografía de moneda después de haber perfeccionado su técnica con la cámara. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Espero que le haya agradado mi trabajo y si ha sido así, pues apreciaría un like y que siga compartiendo mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Y si todavía no se ha suscrito, espero que hoy sea un buen día para hacerlo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.